Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 211 de Cost of Stones 2 Comentario. Nota del autor. El próximo objetivo es conseguir 400 piedras de poder para 2 capítulos extra. Si te está gustando la historia, vota, comenta y comparte. Domino sujetó el rostro de Jai entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Con los pulgares limpió la sangre de la herida nasal que le había salido durante el robo de electricidad. Estoy bien. Por quinta vez, estoy bien. Deja de mirarme como si estuviera a punto de estallar. Las manos de Jai cubrieron las de ella. Su agarre tembló ligeramente. Te vi deshacerte cientos de veces, y luego te oí gritar. Y mi factor de curación me recompuso. Eso es lo que hace. Ella lo besó rápidamente. Estoy aquí, así que deja de preocuparte. No estoy entrando en pánico. Cariño, estás entrando en pánico. Jai respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. El estacionamiento a su alrededor era un caos de cuerpos y sangre, pero Domino estaba viva y eso era lo que importaba. La abrazó de nuevo, necesitando el contacto para confirmar la realidad. Por encima de su hombro, notó algo extraño. El estacionamiento se veía diferente. La luz tenía una cualidad peculiar, ligeramente tenue, y cuando se concentró, pudo ver un tenue brillo en el aire, como una bruma de calor. ¿Cuándo fue ella? Jai se apartó de Domino, mirando a su alrededor con atención. La anciana permanecía cerca, con las manos aún resplandeciendo con magia residual. La dimensión espejo los envolvía por completo, integrándose a la perfección. Los había absorbido con tanta fluidez que Jai ni siquiera se había percatado de la transición. Brian y Jamie yacían inconscientes pero respirando. Los pentagramas de sus frentes habían desaparecido por completo. No quedaba rastro de corrupción. El anciano los había purificado mientras Jai se concentraba en Domino, cuya experiencia con la magia oscura hacía que el proceso pareciera sencillo. Se acercó a ellos, sus movimientos reflejaban cansancio. Extendió la mano y acarició la cabeza de Jai con un cariño maternal que rara vez demostraba. Tranquilízate, Jai. Esa preocupación no es propia de alguien que ostenta el título de mi alumno. Jai asintió, dejándose llevar por el contacto, pues el gesto le ayudó a tranquilizarse. Entonces notó que le temblaba la mano. No mucho, solo un ligero temblor. Sus ojos recorrieron su rostro. La sangre seca marcaba su cara en finas líneas que partían de su nariz y orejas. Su tez estaba más pálida de lo normal. Maestro. Una luz verde brotó de sus manos. El aura sanadora de Tommy la envolvió, y Jai usó la conexión para escanear más profundamente y lo que encontró le revolvió el estómago. Su cuerpo se estaba deteriorando, fallando desde dentro hacia afuera. Las células morían más rápido de lo normal, los órganos sufrían y el daño era sistémico y catastrófico. Profundizó y encontró rastros de energía residual. 3 patrones distintos: el brillo amarillo de la gema de la mente, el verde enfermizo de la gema del tiempo y el azul intenso de la gema del espacio. Las 3 habían dejado marcas, quemándola por dentro. Los ojos de Jai se encontraron con los de ella mientras le dedicaba una mirada cómplice. Está bien, Jai. Sabía las consecuencias cuando use las piedras, dijo con voz tranquila y comprensiva. Además, es lo apropiado. Tras liberarme de la influencia de Dormammu, estaba destinada a morir de todos modos. Esto solo acelera el proceso. La corrupción de la dimensión oscura me había mantenido con vida durante años. Sin ella, mi cuerpo simplemente no puede mantenerse. Las piedras solo aceleraron lo que ya era inevitable. El rostro de Jai quedó en blanco mientras su mente, potenciada, analizaba las posibilidades a una velocidad sobrehumana. Entonces habló con voz inexpresiva: no. Ningún demonio disfrazado de Satanás me va a quitar a nadie que me importe. Hilos rojos se materializaron en sus palmas. La manipulación de hilos cuánticos de Jamie, robada e integrada, respondía a su voluntad. Los hilos se extendieron, envolviendo a la anciana, conectándose con ella en el nivel fundamental donde la realidad se encuentra con la biología. Y comenzó a reescribir. El proceso era delicado. A diferencia de la manipulación cósmica de la realidad de Franklin, que podía remodelar la existencia con un pensamiento, la manipulación cuántica de Jamie operaba a través de los hilos fundamentales que componían la realidad.
de alcance más limitado, pero no por ello menos útil cuando se trabajaba con precisión. Jai tiró de los hilos con cuidado, encontrando aquellos que representaban el daño causado por las piedras y simplemente desenredándolos, haciéndoles recordar lo que habían sido antes de que la corrupción se instalara. Pero no fue suficiente. El daño era demasiado extenso y la descomposición demasiado avanzada. El poder de Jamie por sí solo no podía revertir tal destrucción celular impregnada de la energía de múltiples gemas del infinito. Necesitaba más energía, más poder para que los cambios fueran permanentes. A menos que... La cabeza de Jai se giró bruscamente hacia el cadáver de Madhim Jasper. El cuerpo partido en dos yacía donde el portal de Selene lo había atravesado, sus mitades superior e inferior separadas por metros de pavimento empapado de sangre. Incluso horas después de muerto, el potencial latente en esa carne lo llamaba. El gen X no activado que podía reescribir las constantes universales. La distorsión de la realidad que habría convertido a Jasper en uno de los seres más peligrosos de la Tierra. Domino notó el cambio en su atención y vio hacia dónde miraba. Extendió la mano rápidamente, agarrándole el brazo. Jai, no. ¿Recuerdas lo que te advirtió Lady Muerte? Jai la miró a los ojos, pero su expresión era firme. Mis seres queridos son lo primero. No discuto eso. Solo digo que la muerte te amenazó literalmente. Con algo así. La voz de Domino denotaba miedo, pero también comprensión. Sabía lo que iba a hacer y sabía que no podía detenerlo. Solo. Ten cuidado, cariño. Jai se acercó al cadáver de Jasper. Se arrodilló junto a la parte superior del cuerpo, con hilos rojos que se extendían desde sus manos. Esto iba a ser un desafío enorme. La manipulación cuántica de Jamie por sí sola no era suficiente para resucitar a alguien, y mucho menos a alguien con el potencial de reescribir el universo que llevaba muerto hacía solo unas horas. Pero Jai le había robado algo más a Selene. Algo perfecto para esta situación. Su vampirismo vital. Y, aún más importante, las vastas reservas de vitalidad robada que él había extraído de su antiguo cuerpo. 17.000 años de fuerza vital acumulada, arrebatada a innumerables víctimas y ahora alojada en el sistema de Jai como una batería lista para ser utilizada. 4. Canalizó casi toda su energía en la resurrección. 1. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg/. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker. Crear es difícil, anímame. Comentario 5. Comentario. Votar capítulo 212 de Resurrection Gambit 2. Nota del autor. El próximo objetivo es conseguir 600 piedras de poder para obtener 2 capítulos extra. Si te está gustando la historia, vota, comenta y comparte. Los hilos rojos conectaban el cadáver de Jasper a todos los niveles cuánticos. Jai vertió la fuerza vital robada de Selene a través de ellos, usándola como combustible. Pero la resurrección no se trataba solo de reparar la carne. Necesitaba recuperar el alma de Jasper, de donde quiera que hubiera ido. Jai se adentró más allá, trascendiendo el mundo físico hacia algo distinto. Un plano frío y oscuro. Sintió resistencia, como si intentara sacar algo del lodo espeso. El reino de la muerte no entregaba a sus muertos fácilmente. Por un instante, Jai sintió su atención. Una presencia vasta y ancestral, que se giró para mirarlo. Su desaprobación irradiaba como fuego frío. Aún así, tiró con fuerza. El alma de Jasper se liberó con una sensación similar a la de una tela desgarrada. La resistencia se quebró y Jai la retrajo hacia el cuerpo, atándola con cuerdas cuánticas y fuerza vital robada. El alma se estrelló contra la carne con una violencia brutal. El proceso fue tremendamente ineficiente, pero funcionó. La carne se volvió a unir, la sangre llenó las venas, los órganos se regeneraron y, así de fácil, el torso partido por la mitad volvió a estar completo. Jasper abrió los ojos de golpe. Inyectados en sangre, desorbitados, llenos del trauma de la muerte y la confusión de haber sido arrancado de entre los muertos. Abrió la boca en un grito silencioso. La experiencia había sido demasiado y su mente no podía procesarla. Pero el trauma tuvo otro efecto, ya que activó su gen X latente. Esa chispa de potencial para alterar la realidad, latente durante toda la vida de Jasper, finalmente se encendió bajo el estrés extremo de la resurrección. Por un instante, el poder de Madhim Jasper se manifestó.
El aire a su alrededor vibró mientras la realidad local comenzaba a desestabilizarse. Sus ojos inyectados en sangre se concentraron, mientras un poder primigenio se fusionaba con su rabia y resentimiento hacia los superhumanos, cristalizándose en un pensamiento coherente. Una mota de luz comenzó a formarse. La manifestación de su distorsión de la realidad tomaba forma. Pero antes de que pudiera suceder algo más, Jai extendió la mano rápidamente. Su robo de poder se activó con una urgencia desesperada. La conexión se formó, se aferró a esa chispa de potencial universal y la arrancó. El gen X recién activado de Jasper se separó de su cuerpo, y el poder se transfirió a Jai en una violenta ráfaga. Los ojos de Jim Jasper se abrieron de par en par mientras la conciencia se le escapaba por un instante. Comprendió que algo fundamental le había sido arrebatado. Intentó articular palabras, pero solo le salía sangre. Entonces la luz se apagó en sus ojos y se desplomó, muerto de nuevo. Su cuerpo no podía mantenerse sin el poder que acababa de cobrar vida. El impacto de que le arrancaran su gen X en plena activación lo mató al instante. La resurrección solo había tenido éxito durante 30 segundos. Pero una minúscula mota de luz escapó. Demasiado pequeño para que Jai lo notara en ese momento. Flotaba hacia arriba a través de la dimensión espejo, un fragmento de la voluntad y el potencial de Jasper que se había escapado. La partícula atravesaba las barreras dimensionales como si no existieran, buscando algo. 5 Jai no lo vio porque estaba demasiado ocupado adaptándose. El nuevo poder se integró con sus habilidades preexistentes. La evolución adaptativa de Darwin y su ventaja de poder adaptativo hicieron que el proceso fuera perfecto, pero Jai podía sentir la diferencia fundamental entre esto y lo que había experimentado antes. La capacidad de Franklin para distorsionar la realidad cósmica era absoluta. Podía remodelar la existencia con un simple pensamiento, sin límites ni restricciones. Pura fuerza creativa, limitada únicamente por la imaginación. La manipulación de cuerdas cuánticas de Jamie atravesó la esencia misma de la realidad, deshilachando los hilos fundamentales y entretejiéndolos en nuevos patrones. De alcance más limitado y conceptualmente restringido, pero aún así increíblemente potente. Pero esto... A Matt Jim Jasper lo llamaban Matt por algo. Era como si el cosmos mismo fuera arcilla. Maleable y adaptable. Jai sentía que podía extender la mano, moldearlo y remodelarlo a escala universal. El poder era una locura en el sentido más puro de la palabra. La lógica no se aplicaba, pues la realidad se convertía en lo que Jaspers quisiera que fuera, y ahora ese poder le pertenecía a Jai. Aún inferior a la versión de Franklin en cuanto a alcance bruto. Pero si se usaba de forma creativa, con el conocimiento meta de Jai, la diferencia no era tan grande. Sobre todo porque esta versión no tenía la inestabilidad mental que había aquejado a Jasper. Entonces Jai se volvió hacia el anciano. Se quedó exactamente donde él la había dejado, con una expresión indescifrable. Lo observaba integrar el poder robado con la paciencia que solo siglos de vida podían otorgar. Uno extendió su nueva habilidad. Ya no solo manipulaba cuerdas cuánticas, sino que literalmente moldeaba la realidad misma. El cuerpo de la anciana se convirtió en arcilla en su mente mientras lo remodelaba, devolviendo su estructura celular a su estado óptimo anterior al daño causado por las piedras, a la corrupción de Dormammu y a siglos de manipulación temporal. Pero eso no bastaba. Su cuerpo estaba en su mejor momento, pero sin una fuente de energía externa que lo sustentara, volvería a deteriorarse. La influencia de la dimensión oscura había sido interrumpida y necesitaba algo que la reemplazara. Entonces, Jai le transmitió el vampirismo psíquico de Selene. La energía se transfirió sin problemas, y con ella llegaron las vastas reservas de fuerza vital que había robado. Miles de años de vitalidad restante inundaron el sistema del anciano. El efecto fue inmediato y espectacular. La dimensión espejo se estremeció al compás de su dueña, y una renovada energía la inundó. La anciana jadeó, su cuerpo se enderezó mientras el poder la inundaba. El daño causado por las gemas del infinito desapareció, sus células dejaron de morir y comenzaron a prosperar a medida que la fuerza vital se integraba con su cuerpo recién remodelado. Uno bajó la mirada hacia sus manos y las giró. El temblor había desaparecido al sentir que su inmortalidad regresaba, más fuerte que antes. Sus ojos se encontraron con los de Jai. La sorpresa se reflejaba en un rostro que rara vez mostraba emociones. Entonces, lentamente, dio un paso al frente. Jai se puso tenso, casi esperando que saliera el rollo de periódico.
En cambio, alzó los brazos. Al principio dudó, como si no supiera cómo. Luego se decidió y lo abrazó. Era la primera vez que hacía algo así. Jai se quedó de pie, incómodo, sin saber cómo responder. Sus manos se quedaron suspendidas un instante antes de posarse sobre su espalda. Sus ojos se encontraron con los de Jai. La sorpresa se reflejaba en un rostro que rara vez mostraba emoción. ¿Qué hiciste? Maestro, si alguien es apto para usar el poder de Selene para el bien, eres tú. Las manos de Jai brillaron con un resplandor negro salpicado de estrellas, usando su habilidad para alterar la realidad y reparar la ropa y la apariencia de todos. La sangre desapareció, las telas rasgadas se remendaron y los moretones se desvanecieron. Sobre todo con tantos seres oscuros y hechiceros contra los que luchas, no te faltarán oportunidades para usarlo. Mejor tú que desperdiciarlo. La anciana, la hechicera suprema, que había vivido durante siglos y mantenido una distancia emocional con todos, abrazó con fuerza a su alumna. ¿Qué hice para merecer a un estudiante así? Las palabras apenas se oían. Jai se quedó de pie, incómodo, sin saber cómo responder. Una cosa era el afecto de su profesora, pero este nivel de franqueza emocional era algo totalmente ajeno a su experiencia con ella. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg/. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 8. Votar capítulo 213 de Alien with the Aftermath 1. Nota del autor. Hemos alcanzado las 400 piedras de poder, así que aquí tenéis el primer capítulo extra. El próximo objetivo son 600 piedras de poder. Si os está gustando la historia, votad, comentad y compartid. Tras un largo instante, lo soltó, retrocedió y se recompuso. La máscara profesional volvió a su sitio, aunque sus ojos conservaban calidez. ¿Y ellos? Preguntó, señalando a los hermanos Braddock, que estaban inconscientes. Han sufrido un trauma importante, tanto físico como psicológico. Ah. Claro. Jai extendió la mano usando su nuevo poder para distorsionar la realidad. Esta vez el proceso fue más sencillo. No necesitó resucitar a nadie ni reconstruir desde cero, solo devolverles la salud óptima. La corrupción que Selene había infligido desapareció. El daño psicológico causado por el control mental y la obligación de atacar a su hermana sanó. Incluso el cansancio de la lucha se desvaneció. Los ojos de Brian Braddock se abrieron de golpe primero, luego los de Jamie y finalmente los de Betsy. Los tres se incorporaron al mismo tiempo, con la confusión reflejada en sus rostros. ¿Qué? ¿Dónde estoy? La voz de Betsy se apagó al ver a sus hermanos. Ambos vivos y libres. Se abalanzó sobre ellos y los abrazó con fuerza. Jamie. Brian. Maldita sea, están bien. Gracias a Dios que están bien. Brian le devolvió el abrazo de inmediato. Sus instintos protectores se activaron incluso antes de que comprendiera del todo la situación. Apuestas. Tranquilo. Estamos bien. Jamie se movió más despacio, asimilando aturdido lo sucedido. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Selene? Fragmentos de memoria volvieron. El desayuno, la entrada de Selene, el último intento de Jamie por distorsionar la realidad para teletransportar a Betsy a un lugar seguro, el oscuro ritual que ataba sus voluntades, luchar contra su hermana en contra de su voluntad, ser noqueada por el poder abrumador de su amiga. Y ahora esto. Brian se llevó la mano a la frente. El pentagrama que había estado grabado allí había desaparecido, sin dejar rastro alguno, y él exhaló un tembloroso suspiro de alivio. Jamie hizo lo mismo, y entonces sus instintos se activaron cuando intentó extender la mano usando su capacidad de distorsionar la realidad. No consiguió nada. El poder había desaparecido. Su conexión con las cuerdas cuánticas se había interrumpido. Sus ojos se clavaron en Jai. El agente del poder estaba allí, por supuesto. El hombre le había arrebatado sus poderes. Eso tenía todo el sentido del mundo, dado lo que Jamie sabía de él. ¿Por qué no iba a robar la capacidad de remodelar la realidad misma y eliminar a cualquier rival por el título de monarca? Jamie apretó los puños. La pérdida se sentía como perder una extremidad. Peor aún, porque solo había tenido ese poder por poco tiempo. El tiempo justo para comprender su potencial. Betsy se separó del abrazo, secándose las lágrimas.
Miró a Domino y a Hai, abrumada por la gratitud. Se acercó a ellos y abrazó a Domino de nuevo. Gracias. No puedo. No sé cómo agradecéroslo. No tienes que darnos las gracias, dijo Domino, dándole una palmadita en la espalda con torpeza. Nos alegra haber podido ayudar. Hai hizo aparecer el amuleto de la justicia y los fragmentos rotos de la espada del poder con una luz azul. Se los entregó a Brian con expresión de disculpa. Lo siento. Creo que rompí tus armas. La interferencia paranormal no se lleva bien con los artefactos místicos. Brian tomó los pedazos con manos temblorosas. Apretó la mandíbula mientras contemplaba la espada rota. El mismísimo Merlín le había entregado esos artefactos como símbolos de su papel como Capitán Britannia. Ahora yacían hechos pedazos. Ya veo. Su voz era cuidadosamente neutral, pero sus nudillos se pusieron blancos al tocar los fragmentos. La risa del anciano era radiante y sincera. No te preocupes. Le pediré al mismísimo Merlín que te conceda nuevos artefactos. Mejores, probablemente, conociendo sus métodos. Hai giró la cabeza bruscamente hacia ella. ¿Conoces a Merlín? ¿El Merlín? 1. ¿Lo conoces? La sonrisa del anciano se amplió. Somos compañeros de copas. Entonces, ¿por qué no le pediste ayuda? Preguntó Hai con genuina confusión. Tiene a todo el cuerpo de Capitanes Britannia como fuerza policial multiversal. Podrían haber resuelto tus problemas en cuestión de minutos. La anciana suspiró, y su expresión se tornó de resignada paciencia. Ese viejo mago es insoportable. Cada vez que nos vemos, intenta endosarme sus responsabilidades. No confía en que Roma mantenga el equilibrio del multiverso adecuadamente, así que constantemente intenta que sea mi problema. Entre Dormammu, las diversas amenazas dimensionales y el mantenimiento de las defensas místicas de la Tierra, ya tengo bastante con lo que lidiar sin añadir la supervisión del multiverso a la lista. Hai la miró estupefacto. Sabía que su maestra era poderosa y tenía contactos, pero ser compañera de copas de Merlín, que le pidieran que se hiciera cargo del equilibrio multiversal. Aún estaba empezando a comprender la magnitud de su influencia. Se sacudió el ensimismamiento. Aún quedaba una cosa por resolver. Hai se giró hacia Jamie, preparándose para devolverle su manipulación cuántica de la realidad. La mano de la anciana se extendió rápidamente, deteniéndolo. Su otra mano tocó su sien, estableciendo una conexión telepática. La ventaja escudo mental de Hai lo bloqueó automáticamente, pero él bajó la defensa conscientemente. Le permitió entrar. Joven Hai, debo aconsejarte que no le devuelvas sus poderes a Jamie. La voz mental de Hai denotaba confusión. ¿Por qué? Es su habilidad. Solo la tomé prestada para salvarte y solucionar la situación. Aunque ya no puedo ver el futuro con claridad desde que llegaste a este mundo, sé algunas cosas. Y una de ellas es que la manipulación de la realidad por parte de Jamie Braddock es la razón de la desaparición retroactiva de los mutantes de este universo. La presencia mental del anciano estaba cargada de certeza. Su poder, una vez dominado por completo, se utilizará para ocultar a los mutantes tras un velo de realidad alterada. Esto obstaculizará seriamente el poder y las capacidades defensivas de la Tierra ante futuros desastres. Hai procesó esa información en segundos. El MQ, Tierra, 19, 99, 99. Siempre había tenido una notable falta de mutantes en comparación con los cómics. Siempre se había preguntado por qué este universo era tan diferente en ese aspecto, aparte de los obvios problemas de derechos de autor en su realidad de origen. Y ahora tenía su respuesta. Jamie Braddock. Un manipulador de la realidad que acabaría ocultando a toda una subespecie de la humanidad. Ya fuera intencionadamente o por accidente, el resultado sería el mismo, mutantes borrados de la historia. Maestro, Eso supone un cambio enorme en la línea temporal. Si los mutantes no se ocultan, si permanecen visibles. La Tierra se fortalece. Se prepara mejor para lo que viene. Los celestiales. Thanos. Kang. Todo. 3. La mente de Hai repasaba rápidamente las implicaciones. Un mundo con mutantes y los X-Men visibles y activos. Con ese nivel de poder integrado en lugar de oculto. Pero ese no fue el único factor. Maestro, puede que sea cierto, pero... La voz de Jamie interrumpió la conversación telepática, fuerte y petulante. Oye. Corredor de poder.
Deja de mirarme así y devuélveme mis habilidades. Las quiero ahora. El vínculo telepático se rompió. Hai parpadeó mientras volvía a la realidad normal. Hanye estaba de pie frente a él, con los puños apretados y el rostro enrojecido. Su acento británico de clase alta hacía que su exigencia sonara aún más arrogante. Y Hai finalmente lo vio. No sentía gratitud por haber sido salvado, ni siquiera alivio por la seguridad de sus hermanas. Solo rabia por la pérdida de poder. Hanye se preocupaba por sus hermanos, claro. Pero ahora mismo, en ese preciso instante, su furia por haber perdido sus habilidades superaba todo lo demás. La expresión de Hai cambió, se volvió más fría. Betsy se movió de inmediato, intentando mediar entre su hermano y el hombre que podía destruirlo con un simple pensamiento. Hanye, por favor. Acaba de salvarnos. No. ¿Qué poder? La voz de Hai era inexpresiva. Su expresión se volvió burlancia. Lo tomé como mi recompensa por ayudar a 2 cachorros perdidos a salir de un apuro. Después de escuchar la triste historia de tu hermana, salvarte me pareció lo más caritativo. Tanto el anciano como Domino suspiraron al unísono. Reconocieron esa sonrisa. Hai tramaba algo y ponía a prueba a alguien. Esto nunca terminaba bien. ¿De qué estás hablando? La voz de Hanye se volvió más aguda, más nasal por la indignación. No acepté absolutamente nada. Y digas lo que digas, liberarnos de una bruja decrépita no es suficiente pago para quitarme mi poder. El poder que controla la realidad misma. ¿Tienes idea de lo que me has robado, tú? El rostro de Hanye se contrajo mientras buscaba las palabras adecuadas. Recorrió con la mirada a Hai, observando sus rasgos, el tono de su piel. Algo desagradable cruzó fugazmente su expresión. Ni siquiera eres de aquí, ¿verdad? Probablemente el hijo de algún peón que se cree un héroe. ¿Y te atreves a tomar algo que pertenece a una familia británica de pura cepa? Mi familia ha protegido este reino durante generaciones, mientras que los vuestros todavía. Bueno. Hizo un gesto de desdén con la mano. Da igual. Devuélvelo. 6. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 2. Comentario. Votar capítulo 214 de Ancient Warriors 7. Nota del autor. Hemos alcanzado las 400 piedras de poder, así que aquí tenéis el segundo capítulo extra. El próximo objetivo son 600 piedras de poder. Si os está gustando la historia, votad, comentad y compartid. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas. No llegaron a ser insultos explícitos, pero el significado era claro. El desprecio en vuestro grupo. El énfasis en auténtica ascendencia británica. La suposición de que la herencia de Hai, de alguna manera, lo hacía menos merecedor. La expresión de Hai no cambió. Pero su mirada se endureció. La mano de Domino se dirigió hacia su ar. Ten cuidado, muchacho británico. El rostro de Brian palideció. Hanye, por Dios. Pero el daño ya estaba hecho. La máscara se había caído. Hai había visto quién era realmente Hanye Braddock debajo de su apariencia aristocrática. Eso lo resolvió. Tienes razón en una cosa, dijo Hai en voz baja. No provengo de tu noble linaje. Mis abuelos sí trabajaron para su familia en lugar de saquear otro país en nombre de la carga del hombre blanco. Trabajaron más duro de lo que tú jamás has trabajado en tu vida privilegiada. ¿Y sabes qué? Sus manos comenzaron a brillar con esa luz ultravioleta. Guarda tus ideas políticas de linaje y considera esto como un último acto de bondad hacia vosotros. Hai se puso en contacto con Matt Jim Jasper, quien distorsionaba la realidad. No con Hanye, sino con Betsy. Sus manos, rodeadas de una aura negra salpicada de estrellas brillantes, se lanzaron hacia adelante, como si se clavaran en el pecho de Betsy. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. Betsy. Gritaron Brian y Hanye al unísono, con la voz quebrándose por el pánico. Hai tiró de ambas manos en direcciones opuestas. El cuerpo de Betsy se partió por la mitad. Pero en lugar de sangre y vísceras, en vez de órganos y entrañas, 2 cuerpos completos se separaron. El proceso parecía violento, pero en realidad era increíblemente preciso.
Jai estaba deshaciendo la realidad misma, encontrando el punto donde dos almas habían sido forzadas a unirse en un solo cuerpo y simplemente separándolas. Uno a la izquierda estaba Betsy Braddock, con el pelo morado ahora de un tono más claro. Sus rasgos coincidían con los de Brian. Era claramente británica, claramente la mujer nacida en la familia Braddock. A la derecha se encontraba Quanon, de rasgos asiáticos y cabello violeta oscuro, casi negro. La víctima inocente en todo esto. La mujer que se vio obligada a compartir un cuerpo tras un accidente místico, atrapada e indefensa mientras Betsy vivía su vida. Se hizo el silencio. Entonces las rodillas de Quanon cedieron. Se desplomó, tocándose la cara, los brazos, el cuerpo. Su propio cuerpo. Tras meses atrapada, recuperó el control. Le brotaron las lágrimas. No eran llantos propiamente dichos, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo su cuerpo. Sus manos se movían frenéticamente, examinándose una y otra vez. Esto era real. Podía mover sus extremidades, hablar con su propia voz y existir como ella misma. Los sollozos se intensificaron. Meses de impotencia, de ser una mera espectadora, de gritar en silencio mientras alguien más habitaba su cuerpo, todo salió a la luz de golpe. Brian atrapó a Betsy cuando tropezó, sosteniendo a su hermana. Su verdadera hermana, de vuelta en su cuerpo original. Tranquila, Bets. Te tengo. Su voz estaba cargada de emoción. Betsy bajó la mirada hacia sus manos, sus rasgos, el cuerpo con el que había nacido. Brian. Esto. Soy yo de verdad. Su voz era apenas un susurro. Hanye se quedó mirando la escena. Su ira anterior había quedado en el olvido. Maldita sea. ¿Cómo lo hiciste? Incluso después de intentarlo varias veces, no pude separarlos. El vínculo místico de asedio peligroso era demasiado complejo, demasiado arraigado en su esencia misma. ¿Cómo lo lograste? Piensa en este servicio como una bonificación, dijo Jai con voz fría. Y considéralo como el pago por tus poderes. Un trato justo, ¿no? Domino se acercó a él y le tomó la mano. La apretó una vez. Suave y reconfortante. La anciana se acercó a Quanon y se arrodilló junto a la mujer que sollozaba. Le puso las manos suavemente sobre los hombros, intentando calmarla. Llevó tiempo. Quanon lloró durante largos minutos mientras el anciano la sostenía, murmurando palabras suaves en japonés. Finalmente, la respiración de Quanon se normalizó. Levantó la vista con los ojos enrojecidos, con expresión de incertidumbre. Los hermanos Braddock tuvieron su momento. Brian abrazó a Betsy con fuerza, revisándola una y otra vez. Se aseguró de que estuviera bien y completa. ¿Estás bien? ¿De verdad estás bien? Su voz denotaba asombro. Hanye se mantuvo ligeramente apartado, con una expresión compleja mientras observaba cómo su poder se utilizaba de maneras que jamás había imaginado. Maneras que ni siquiera había considerado. Jai decidió que ya había pasado suficiente tiempo. Hizo un gesto y la dimensión espejo comenzó a colapsar. La realidad se replegó sobre sí misma, las barreras dimensionales se disolvieron y regresaron al estacionamiento en un instante. Para su sorpresa, se encontraron rodeados de equipos de prensa y policías. La escena del crimen había sido acordonada. Cámaras apuntándoles y preguntas a gritos desde todas direcciones. ¿Es usted el intermediario de poder? ¿Puede confirmar su identidad? ¿Es cierto que un mutante atacó Londres? ¿Mataste a toda esta gente porque eran antimutantes? ¿Estuvo usted involucrado en el ataque a la finca de Braddock? Según los informes, aquí murieron decenas de personas. ¿Puede explicar qué sucedió? ¿Son esos los hermanos Braddock desaparecidos? ¿Están vivos? Power Broker, ¿es cierto que estás conectado con la comunidad mutante? Jai suspiró. Claro, la prensa los había encontrado. Este escándalo era demasiado público para contenerlo. Usó su habilidad de transformación tecnológica y localizó todas las cámaras, dispositivos de grabación y teléfonos. Borró todas las grabaciones que habían realizado. Entonces, una energía azul se extendió y fueron teletransportados. Los Braddock fueron enviados a su mansión para que tuvieran tiempo de recuperarse, mientras que el resto reapareció en Kamartaj, en la sala de meditación donde había comenzado este día hacía tantas horas. Quanon tropezó al desorientarse por el repentino cambio. Se inclinó, con las manos sobre las rodillas, respirando con dificultad y vomitando.
Won apareció casi de inmediato. 1. Tenemos una invitada, dijo la anciana. Por favor, busquen alojamiento. Ha sufrido un trauma importante y necesita descansar. Won asintió, indicándole a Quanon que lo siguiera. El silencio se apoderó de la sala de meditación. Hai, Domino y el anciano permanecieron juntos. El peso de lo que acababa de suceder se cernió sobre ellos. Corriste un riesgo considerable, dijo la anciana en voz baja. Resucitar a Jaspers para robarle su poder incluso después de la advertencia explícita de Lady Muerte. Hai apretó la mandíbula. Lo haría de nuevo. Siempre. Si eso significara mantenerte con vida. La expresión de la anciana se suavizó. Extendió la mano y le acarició el rostro con ambas manos. Lo sé. Y eso es lo que te hace a la vez maravilloso y aterrador. Tu lealtad es absoluta. Pero también lo es tu disposición a desafiar las leyes cósmicas. ¿Eso supone algún problema? No para mí. Pero podría serlo para ti. Lo soltó y retrocedió. La muerte no perdona fácilmente. Y seres como ella tienen muy buena memoria. Entonces me ocuparé de ello cuando venga de buscarme. Domino se acercó a Hai y le tomó la mano. Lo resolveremos. Juntos. El anciano los miró a ambos. Al joven que había desafiado a la muerte misma. A la mujer que permanecía a su lado a pesar de los peligros cósmicos. Has cambiado desde que llegaste aquí, dijo ella en voz baja. Pero prométeme esto, no te tomes a la ligera la capacidad de resucitar a los muertos. No queremos más de su atención, sea buena o mala. Mientras no se trate de mis amigos, prometo no abusar de este poder. Es algo humano. Eso está bien. El anciano sonrió. Ahora vete. Descansa. Te lo has ganado. Hablaremos más tarde sobre las consecuencias de los sucesos de hoy. En profundidad. Esa última palabra conllevaba una advertencia. Hai hizo una mueca. Lo espero con ansias. Una energía azul se concentró alrededor de Hai y Domino. Se teletransportaron. Dejó al anciano solo en la sala de meditación. Bajó la mirada hacia sus manos, sintiendo la fuerza vital vibrar en sus venas. El vampirismo psíquico que la sostendría indefinidamente. Su alumno le había otorgado la inmortalidad. La verdadera inmortalidad. Cerró los ojos y comenzó a meditar, extendiendo sus sentidos agudizados. Usó la piedra de la mente y el tiempo para buscar cualquier rastro de la presencia de la muerte. Lo que descubrió la hizo abrir los ojos. La voz de la muerte, fría y absoluta, resonaba en su mente. Arrancó un alma de mi reino. La soltó como si fuera un robo. La próxima vez que meta la mano en mi dominio, le tomaré algo a cambio. Una vida por una vida. Un alma por un alma. Dile esto, su desafío tiene un precio, y yo siempre lo cobro. 14. La expresión del anciano se tornó preocupada. Hai no solo había enfadado a la muerte. Le había robado. Y la muerte, a diferencia de otras entidades cósmicas, no fanfarroneaba. Oh, mi alumno susurró al pasillo vacío, ¿en qué lío te has metido? La sala de meditación no ofreció respuestas. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg/weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 5. Comentario. Votar capítulo 215 de The After Tomorrow 2. Nota del autor. Muy bien, empecemos la semana con fuerza. La primera meta es conseguir 200 piedras de poder para obtener 2 capítulos extra. Si lo están pasando bien, voten, comenten y compartan. Hai y Domino se encontraron de nuevo en su base de Savage Land. La tensión de Londres, de luchar contra manipuladores de la realidad y de enfrentarse al mismísimo Mepisto, finalmente se disipó de sus hombros. Pero ambos guardaron silencio. Domino se dirigió a ducharse para quitarse la mugre y la sangre, mientras Hai chasqueaba los dedos y su ropa ensangrentada y desgarrada desapareció, reemplazada por ropa cómoda para estar en casa. En un instante, estaba limpio y fresco, una ventaja de tener sus nuevos poderes. Se puso a cocinar, preparando pasta fresca y albóndigas mientras el chai reposaba en la estufa. Esos movimientos familiares le dieron tranquilidad después de todo lo sucedido. 20 minutos después, cuando Domino salió de la ducha con ropa cómoda y el pelo húmedo recogido, Hai ya tenía todo preparado.
Pasta fresca con albóndigas humeaba en sus platos, y 2 tazas de chai les esperaban. Comieron en un agradable silencio, de esos que surgen de la comodidad de no llenar cada momento con palabras. La comida estaba buena, el té perfecto y, por una vez, ninguno de los dos tenía que estar en otro sitio. Después de cenar, se dirigieron a la cascada que se encontraba a la entrada de su base. Ante ellos se extendía la tierra salvaje con su geografía inhóspita. Helechos prehistóricos crecían junto a plantas con flores que no evolucionarían hasta millones de años después, e incluso se oía el rugido de un pteranodón a lo lejos. La cascada se estrellaba contra la poza de abajo, levantando una bruma que, reflejada por la luz de la luna, la dividía en arcoíris. El aire olía a piedra mojada y flores de la selva. Se sentaron al borde, con los pies descalzos colgando sobre la piedra pulida por siglos de agua. Gotas frescas rozaban su piel de vez en cuando, y la bruma les resultaba agradable. Jai quería decir algo sobre lo que habían vivido. Sobre luchar contra un manipulador de la realidad, sobre ver a Domino a punto de morir cientos de veces, sobre enfrentarse al mismísimo Mepisto y sobrevivir para contarlo. Pero las palabras le resultaban demasiado pesadas como para pronunciarlas entre ellos. Domino parecía sentir lo mismo. Se apoyó en su hombro y él la rodeó con un brazo. Permanecieron así hasta que el cansancio los venció. Se acurrucaron uno contra el otro al borde de la cascada, encontrando paz en el calor del otro a pesar del caos que habían dejado atrás en Londres. Mientras tanto, en un submarino que surcaba las aguas del Ártico, el ambiente era completamente opuesto. La nave, surcando las oscuras profundidades, navegaba en silencio y a gran profundidad, sin rumbo fijo, porque ya ningún lugar era seguro. La sala de conferencias vibraba con el sonido de los motores del submarino, y la iluminación roja de emergencia bañaba todo en sombras color sangre. Las superficies metálicas reflejaban rostros distorsionados mientras el aire tenía un sabor a oxígeno reciclado y ansiedad. Whitehall profirió insultos racistas que harían sonrojar a un marinero mientras recorría la habitación de un lado a otro. Cada palabra era cortante y precisa, su acento, con fuerte influencia alemana a pesar de décadas de ocultarlo, estaba rojo como un tomate, con las venas hinchadas en las sienes. Mierda. Ese bastardo mestizo. Esa maldita escoria subhumana. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Madame Gao permaneció completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre su bastón, y lanzó las peores maldiciones que pudo en mandarín. Que su linaje se extinga. Que sus huesos se conviertan en cenizas en tumbas sin nombre. Que su nombre sea olvidado por la historia. Sinister permanecía desplomado en su silla, mucho menos seguro de sí mismo de lo habitual. Su cuerpo parecía pergamino expuesto al sol durante demasiado tiempo, con la piel tensa sobre los huesos y agrietada en los bordes. La marca en forma de diamante de su frente se partía por la mitad, mientras un líquido negro, espeso como el alquitrán, rezumaba de las grietas. Sorprendentemente, Emma Frost también estaba allí, observando el caos con una expresión que denotaba déjà vu y arrepentimiento por las decisiones que había tomado en su vida. Se examinó las uñas, duras como diamantes y perfectamente cuidadas, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. John Sublime permaneció sentado en silencio a la cabecera de la mesa, su expresión neutral de jefe criminal mostraba grietas al darse cuenta de que sus opciones se estaban agotando rápidamente. Señoras y señores, tengan cuidado. Sublime golpeó la mesa de metal con el puño, y el sonido resonó en la sala. Todos ustedes son comandantes de fuerzas que rivalizan con naciones. Tal comportamiento no nos conviene, tranquilo. Whitehall dejó de caminar de un lado a otro. Apretó los puños, nuestro objetivo está ahí fuera resucitando a los muertos. Resucitó a 1200 cerdos inútiles. Convirtió a esos asquerosos mutantes en héroes. Las manos curtidas de Madame Gao sujetaban su bastón. Cuando habló, su inglés reflejaba una profunda reflexión. Consulté con la bestia de la mano. El mismísimo gran demonio. Su única respuesta. Hizo una pausa. Corran, escóndanse y no llamen la atención de Jai. De lo contrario, la bestia nos masacrará para complacer al poderoso. Emma se recostó en su silla. Queridos, les dije a mis antiguos compañeros del Club Fuego Infernal que no se metieran con Jai. Lo único que conseguirán es la derrota más humillante imaginable. Lo mismo le dije a la querida Selene antes de que decidiera suicidarse con Power Broker. Se examinó las uñas de nuevo. Si hubiera sabido que estaban planeando este desastre, me habría mantenido bien lejos. Pero aquí estamos. La peor colección de fracasados.
Y don nadie con la que he tenido la desgracia de sentarme. Dos Sinister dejó escapar una risa débil y quebrada. Su voz conservaba vestigios teatrales incluso en la derrota. Jejeje, la reina blanca, reducida a una perra asustada. Qué absolutamente delicioso. ¿Cómo han caído los poderosos? Las manos de Emma se tornaron como diamantes. Se inclinó hacia adelante, agarró a Sinister por el cuello y lo levantó parcialmente de su asiento. Su voz se volvió cortante como el cristal. ¿Qué dijiste, perro moribundo? Mira tu estado antes de hablar. ¿Dónde está tu pompa y tu sombra ahora, señor Sinister? Sinister hizo una mueca. Su rostro dañado se retorció, la marca del diamante se abrió aún más, dejando que fluyera más licor. Estaba tan cerca, querida Emma. Tan cerca de eliminar a esa plaga repugnante y a su puta. Si no hubiera sido por sus recién descubiertos poderes de descomposición, tenía mi obra maestra preparada. La quimera Darwin era la perfección encarnada. Perfección absoluta. Tosió. Un líquido negro salpicó sus labios. Entonces, cuando desperté en otro cuerpo clonado listo para atacar de nuevo, esos malditos X-Men destruyeron todas y cada una de mis bases. Ataques coordinados durante la invasión. Me pillaron completamente desprevenido. Este cascarón roto es todo con lo que logré escapar. Si hubiera estado en mi mejor momento, les habría mostrado a ustedes, cabrones, dónde. Basta. Exclamó Sublime, señalando a Sinister y luego a Witeal. Y tú, escoria nazi, cuida tu maldito tono. Entiendo que todos estén inquietos, pero aún no está todo perdido. Emma resopló, soltando a Sinister. Este se desplomó en su silla como una marioneta con los hilos cortados. Bájate de tu pedestal, cariño. Estamos derrotados antes de poder siquiera hacer un movimiento en condiciones. Acéptalo con dignidad y sigamos cada uno por su camino antes de que esto se vuelva aún más vergonzoso de lo que ya es. 1. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 5. Comentario. Votar capítulo 216 de Cabal Plans 1. Nota del autor. Muy bien, empecemos la semana con fuerza. La primera meta es conseguir 200 piedras de poder para obtener 2 capítulos extra. Si lo están pasando bien, voten, comenten y compartan. Bájate de tu pedestal, cariño. Estamos derrotados antes incluso de poder hacer un movimiento en condiciones. Acéptalo con dignidad y sigamos cada uno nuestro camino antes de que esto se vuelva aún más vergonzoso de lo que ya es. 1. Sinister activó el proyector de hologramas integrado en la mesa. La habitación se llenó de luz azul mientras se proyectaban imágenes de los X-Men destruyendo sus bases con precisión militar, mediante ataques coordinados y simultáneos. En un fragmento, se podían ver los restos del cuerpo original de Sinister. Tumores crecían por toda la carne, extendiéndose rápidamente como la pólvora. El cuerpo se hinchó, se deformó y colapsó sobre sí mismo. No quedó más que una masa cancerosa y pus. Eso es lo que le hizo a mi cuerpo original. La voz de Sinister se volvió hueca. Me convirtió en un maldito tumor desde dentro. Una solución elegantemente cruel, debo admitir. Bastante poético, ¿no crees? El genetista destruido por su propia biología. Se inclinó hacia adelante. El licor goteó sobre la mesa. Por no mencionar que poseía habilidades tecnopáticas lo suficientemente fuertes como para tomar el control total de los sistemas y armas de mi base. Usó mis propias creaciones en mi contra. Y le regaló el campo de taquiones del samurái plateado a esa perra Turman, dejando a mis mutantes de la tierra salvaje completamente inútiles. La escena cambió a la batalla de Nueva York cuando miles de individuos mejorados aparecieron simultáneamente. Witeab se puso de pie y golpeó la mesa con las manos. Su acento se tornó más intenso por la rabia, y sus nudillos se pusieron blancos contra el borde de la mesa. 1. Ese bastardo mestizo no solo robó el control de la narrativa al adquirir poderes demoníacos para alterar la realidad, sino que creó cientos de miles de mutantes e inhumanos. Teletransportó a miles de ellos a Nueva York para ayudar a esos supuestos héroes. Su voz se quebró, nuestras décadas de propaganda. Generaciones de trabajo meticulosamente elaborado. Se volvieron completamente inútiles de la noche a la mañana. Ahora los ven como héroes. Héroes. La escoria infrahumana ahora son héroes.
1. Las imágenes cambiaron y mostraron a personas resucitadas siendo entrevistadas por equipos de noticias. Lloraban, reían y hablaban de lo que habían visto más allá de la muerte. Madame Gao habló, manteniendo un tono formal y firme a pesar del contenido. Lo más asombroso de todo es que resucitó a 1200 personas. Logramos capturar a 6 para estudiarlas. Otras 6 siguen desaparecidas, pero las que capturamos. Hizo una pausa, apretando los dedos contra su bastón. La mano ha perdido casi todo terreno en Nueva York, reemplazada por el culto del portador de la luz. Lo llaman el honrado, portador de vida, suerte y héroes. Los desesperados tienen esperanza ahora, pues su culto cuenta con seguidores en todo el mundo, compitiendo con las religiones ortodoxas y creciendo sin que él mueva un dedo para promoverlo. 2. El holograma se trasladó al estacionamiento del Museo Británico de Londres. Jay aparecía rodeado de cuerpos mutilados. Emma tomó la palabra, con esa voz afilada y brutalmente honesta que la caracterizaba. Por fin, el espectáculo de esta noche. Fíjense en quién ha muerto entre la carnicería. Jim Jaspers, el prometedor político al que le pagamos una buena suma para impulsar su campaña anti-superhumanos. Bueno, este es su estado actual. Me temo que es terminal. Se examinó las uñas de nuevo. Además, la comunicación psíquica que recibía de Selene ha desaparecido por completo. Así que pueden olvidarse del camino místico hacia la venganza, queridos. Esa vía está cerrada. 3. Un silencio opresivo se apoderó del lugar, y solo se oía el zumbido de los motores del submarino. El teléfono de Sublime sonó y, al leer el mensaje, palideció. Lo arrojó y, por accidente, le dio a Whitehead justo en la nariz. La sangre brotaba de las fosas nasales de Whitehead. Se agarró la cara y maldijo en alemán. Maldita sea. La voz de Sublime se quebró. Su compostura, cuidadosamente mantenida, se desmoronó por completo. Miles de años de trabajo. Miles de ayunos. Todo se viene abajo por culpa de un maldito hombre. Se puso de pie, caminó de un lado a otro y se pasó las manos por el pelo. Ahora Magneto y su hermandad están destruyendo sistemáticamente mis instalaciones una por una, y se están acercando demasiado. Nos están cazando. Emma se quedó allí, frustrada y cansada. Creo que es mi momento de marcharme, caballeros, y uso esa expresión con reservas. Ha sido absolutamente terrible, y lo digo en serio. Intenten no acabar muertos en el plan desesperado que estén tramando, o al menos déjenme fuera de él. Caminó hacia la puerta. Detrás de ella, las voces volvieron a alzarse. La voz de Sinister irrumpió en el caos, repentinamente llena de energía a pesar de su estado. Caballeros. Caballeros. Antes de que caigamos en la histeria total, ¿podría proponer una solución? ¿Un camino a seguir? Todos se giraron. Sinister se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con algo peligroso. Las capacidades de manipulación de la realidad del agente del poder. ¿De dónde provienen? Seguramente no de sus habilidades mutantes documentadas. Esas ya estaban bien catalogadas antes de Nueva York. Tecnopatía, sí. Curación, sin duda. Robo de poder, obviamente. Pero manipulación espontánea de la realidad a escala cósmica. Eso es nuevo. Eso es reciente. Eso es. Sonrió. La expresión grotesca en su rostro maltrecho. Eso es robado. Whitehead se limpió la sangre de la nariz. ¿Qué estás sugiriendo, maldito enigmático? Durante la invasión, antes de su gran actuación, hubo una importante anomalía energética y dimensional en el edificio Baxter. Y Richards, como todos sabemos, recientemente tuvo una incorporación de lo más interesante a su familia. La sonrisa de Sinister se amplió. Un niño. Un bebé. Nacido en medio del caos. Los ojos de la señora Gao se entrecerraron. El bebé de los Richards. Exactamente. Franklin Richards. Y si mis cálculos son correctos, si los marcadores genéticos coinciden como sospecho. La voz de Sinister bajó de tono, teatral y oscura. Ese niño posee capacidades para distorsionar la realidad que harían que incluso nuestra querida Selene, ya fallecida, pareciera una simple maga de salón. La línea genética Summers Grey combinada con la brillantez de Richards. El potencial mutacional de Van Damme. Oh, las posibilidades son absolutamente exquisitas y embriagadoras. Dos Sublime volvió a sentarse lentamente. ¿Crees que Jay obtuvo sus poderes del bebé? ¿Que se los robó a un infante? Creo que Jay los robó.
O los absorbió temporalmente para asegurar el nacimiento seguro del bebé. La mecánica importa menos que el resultado. Los dedos de Sinister tamborileaban sobre la mesa, dejando manchas de icor. Si pudiéramos adquirir el material genético de ese niño, estudiar su ADN, replicar sus capacidades. Se rió, con un sonido húmedo y forzado. No tendríamos que temer a la gente del poder. Podríamos crear el nuestro. Leal a nosotros. Uno Viteal se inclinó hacia adelante. El edificio Baxter es una fortaleza. Richards jamás lo permitiría. Richards también es padre primerizo. Está distraído y vulnerable. Y los bebés necesitan revisiones, vacunas y análisis de sangre. La sonrisa de Sinister era depredadora. Solo necesitamos un médico corrupto, una enfermera comprometida y un vial de sangre. Diablos, incluso podríamos sacar un poco de un pañal sucio si estuviéramos lo suficientemente desesperados. Los villanos restantes permanecían sentados en silencio, iluminados por una luz roja. La propuesta de Sinister flotaba en el aire como un gas venenoso. Sublime miró a Witeal. Witeal miró a Gao. Gao miró fijamente a Sinister. El submarino se sumergió a mayor profundidad mientras las aguas árticas presionaban contra el casco. Magneto los perseguía en algún lugar del cielo, y el culto de Jai se extendió por todo el mundo, dejando atrás décadas de trabajo. Y en ese momento de desesperación, con todo desmoronándose, la monstruosa propuesta de Sinister ya no parecía tan monstruosa. Parecía la única opción que quedaba. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p@treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 5. Comentario. Votar capítulo 217 a momento eje toque e1. Nota del autor. Lo lograron, chicos. Superaron la primera meta. Pronto publicaremos los capítulos extra. La siguiente meta es conseguir 400 Power Stones para obtener 2 capítulos extra más. Como siempre, comenten, compartan y regalen piedras si les está gustando la historia. De vuelta en la base de Savage Land, la mañana llegó lenta y a regañadientes. Como si supiera que no debía apresurarlos. Jai fue el primero en despertar. Su reloj biológico lo sacó del sueño a pesar de su cansancio. Domino seguía pegada a él, respirando profunda y acompasada. Se quedó quieto, sin querer despertarla, disfrutando de ese raro instante para simplemente existir. Finalmente, abrió los ojos. Lo miró y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Hola, dijo ella en voz baja. Oye, tú mismo. ¿Nos quedamos dormidos afuera? Sí. Mi cuello se va a quejar después. Yo también. Permanecieron allí un instante más antes de levantarse finalmente. La cascada seguía su caída interminable a sus espaldas, pájaros prehistóricos cantaban a lo lejos, y por un breve y precioso momento, el mundo no les exigía nada. Se sentaron en su balcón, observando cómo los pterodáctilos volaban en manadas, aprovechando las corrientes térmicas con sus alas, proyectando enormes sombras sobre el valle. El café estaba fuerte, la tostada perfecta, y la tierra salvaje se extendía ante ellos en toda su inusitada majestuosidad. Domino habló primero. Entonces. Jai sonrió. Entonces. Un cómodo silencio se extendió entre ellos. De esos que surgen cuando no hay necesidad de llenar cada momento con palabras. Domino bebió un sorbo de café. Jai observó la selva, y ninguno tenía prisa. Finalmente, Domino dejó su taza. Su voz se volvió más baja y vulnerable de lo habitual. Jai, no tienes que preocuparte por mí todo el tiempo. Como ayer. Odio cuando te alteras y te enfureces por mi culpa. Ese no eres tú. Ese no es el chico del que me enamoré. Jai dejó su café. Su mano encontró la barbilla de ella, inclinando suavemente su rostro hacia él, haciendo que sus miradas se encontraran. Dom, mírame. Te amo más que a nada en este maldito multiverso. Trajiste emoción y verdadera felicidad a mi existencia monótona, siempre ansiosa y siempre planeando. No sabría qué hacer si desaparecieras de repente. Su pulgar rozó su mejilla. Siempre me preocuparé por ti. Especialmente cuando algún desgraciado te lastime y casi te mate cientos de veces en minutos. Los ojos de Domino se empañaron y lo abrazó rápida y fuertemente, como si pudiera ocultar las lágrimas hundiendo su rostro en su hombro.
Sí, de todos modos, todo es culpa de ese imbécil de Jamie. Cambió de tema. No se le daban bien las sentimentalidades. Cuando te llamó así, con esos insultos racistas, quise pegarle un tiro. Me sorprende que lo hayas dejado salir tan fácilmente. Jai se dio cuenta de la evasión, pero no le soltó la pregunta. Aunque me hervía la sangre, Jamie había pasado por mucho. Sobre todo después de lo que Selene les hizo a él y a su hermano. Al quitarle sus poderes y no devolvérselos, no estaba en sus cabales. Domino ladeó la cabeza, observándolo. Sí, sobre eso. No es propio de ti tomar los poderes de otros tan descaradamente. Normalmente, al menos finges tener una razón. Jai suspiró. El anciano me ordenó específicamente que no le devolviera sus poderes. Para evitar un futuro muy, muy oscuro. Y viendo su actitud hacia los demás antes de que Selene lo secuestrara, era mejor que se los quedara. Domino se acercó, con evidente curiosidad. Su rodilla rozó la de él. ¿Pero no tienes el poder de Mad Jim Jasper? Por lo que me has contado, los poderes de Jamie son solo versiones más débiles de ese. ¿Por qué conservar ambos? La sonrisa de Jai se transformó en una mirada traviesa que ella amaba y a la vez le inquietaba. ¿Quién dijo que yo necesitara este poder? Domino parpadeó. Si no es por ti, entonces. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Jai, ¿no estás pensando lo que creo que estás pensando? Jai se rió. Oh, estoy pensando exactamente lo mismo que tú crees que estoy pensando. Jai, eso es demasiado. No puedo manejar poderes que alteran la realidad. No creo. Protestó Domino, elevando ligeramente la voz. Jai le puso un dedo en los labios. SHH. Siempre te menosprecias demasiado. ¿Estás lista para esto, aunque tendré que moldearlo y modificarlo para que se adapte a tu cuerpo? Domino quería protestar más, pero justo cuando abrió la boca para despotricar, Jai le robó un beso. Lo suficientemente largo como para callarla y calmarla. Cuando la soltó, solo se veían rubor y una respiración agitada en su rostro. Jai sonrió, disfrutando de su nerviosismo. Elige uno. Factor de curación o campo de taquiones. ¿Cuál estás dispuesta a conservar? Domino recuperó el aliento, aún aturdida por la firmeza de Jai. Sus mejillas se enrojecieron. Odiaba que él pudiera hacerle eso. Le encantaba, pero a la vez lo odiaba. Sabes que no es justo. Pero supongo que la seguridad es lo primero, así que... Supongo que hay que tener cuidado. Jai tarareó y, tomándole la mano, recuperó suavemente el campo taquiónico. Fluyó hacia él como si volviera a casa. Entonces activó su ventaja de poder adaptativo y recurrió a nuevos alcances de su habilidad de robo de poder para imponer restricciones, límites, salvaguardas y control consciente sobre la manipulación de la realidad de cuerdas cuánticas de Jamie. La convirtió en algo que una mente humana pudiera manejar sin fracturarse, y con otro beso, esta vez más largo y profundo, le transfirió el poder. Uno la observaba atentamente, escudriñándola con su aura sanadora, revisando constantemente su estructura celular, sus vías neuronales y su código genético. Buscaba rechazo, corrupción y mil otras maneras en que las cosas pudieran salir mal. Así transcurrieron 10 minutos. Domino sudaba profusamente. Su piel se enrojecía, luego se enfriaba, luego volvía a calentarse. Su respiración se volvió superficial, luego profunda e irregular. Su aura sanadora pulsaba a su alrededor, ajustándose, compensando, guiando el poder mientras se integraba en su biología. Finalmente, suspiró aliviado. Los ojos de Domino se abrieron y ahora contenían destellos de luz escarlata, como brasas bajo la ceniza. Justo cuando exhaló un suspiro, hilos escarlata surgieron a su alrededor y se extendieron desde sus dedos, sus ojos, su misma presencia, alcanzando, tocando y conectándose con todo. Jai inmediatamente extendió su campo nulo para suprimir el poder, pero antes de que pudiera actuar, los hilos se movieron. Se entrelazaron, se fundieron y finalmente se transformaron. Imagen aquí 6. Un vestido envolvía a Domino. Era rojo y vaporoso, con una tela que parecía seda líquida bañada por la luz de las estrellas. Se ajustaba perfectamente a sus curvas, elegante y seductor a la vez. El escote era pronunciado, casi escandalosamente bajo, dejando al descubierto su piel pálida y la curva de sus pechos. Un hombro estaba al descubierto, y el vestido caía asimétricamente sobre su cuerpo. La falda fluía como el agua, con una abertura alta en un lateral que dejaba ver su pierna. Detrás de ella, la tela se extendía en un estampado Art Nouveau.
Era el tipo de vestido que se ve en un casino de alto nivel o en una gala exclusiva. La hacía lucir absolutamente deslumbrante. Domino miró su nuevo vestido. ¿Qué demonios? Esto es. Estaba pensando en... Jai solo podía tartamudear, completamente prendado de la apariencia de Domino, con el cerebro en cortocircuito. Domino lo captó. Sonrió, recuperando la confianza mientras lo provocaba sin piedad. Oh, parece que a alguien le gusta el vestido. Ahora, los juegos de rol podrían ser más divertidos. Adoptó una pose, con la mano en la cadera. ¿Te gusta lo que ves, guapo? 1. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker. Crear es difícil, anímame. Comentario 4. Comentario. Votar capítulo 218 Crash Course in Reality Manipulation 1. Nota del autor. Lo habéis conseguido, chicos. Aquí tenéis los primeros capítulos extra. El siguiente objetivo son 400 Power Stones para 2 capítulos extra más. Como siempre, votad, comentad, compartid y regalad piedras si os gusta la historia. Jai tosió y Domino se rió. Cambió de tema para recuperar la compostura y evitar que lo llamaran un completo tonto. Dom, ahora que tienes estos poderes, necesitarás un curso intensivo sobre cómo usarlos correctamente. Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. También intentó no quedarse mirando cómo ese vestido se ajustaba a cada curva. Así que, manipulación de la realidad. No es tan universal como crees. Cada multiverso tiene reglas diferentes para sus fuerzas fundamentales. Un momento, ¿todos los multiversos? Domino se recostó en su silla mientras el vestido se movía con sus movimientos. ¿De cuántos estamos hablando? Jai sonrió radiante ante su curiosidad, dejando fluir su lado más friki. Innumerables. Por ejemplo, DC, un vecino cercano de este multiverso, tiene ecuaciones como la ecuación de la creación o las ecuaciones de la vida y la antivida. Otras ecuaciones representan fuerzas como la velocidad o la quietud, o incluso emociones como la voluntad o el miedo. Estos son los fundamentos de cómo funciona su realidad, cómo la creó la presencia. Vaya, eso sí que es construir una historia, dijo Domino riendo. ¿En serio los guionistas de tu mundo se inventaron todo eso? Jai levantó una mano. Cariño, concéntrate. Luego llegamos a multiversos como el Nasuverso, donde la realidad se doblega ante fuerzas como Gaia y la contrafuerza. Y luego están seres como los Celestial Sapiens, que son demasiado abstractos. Hacen lo que quieren, pero están atados por sus propias psiques fragmentadas, creando universos en segundos y cambiando la percepción de la realidad en múltiples ocasiones. Domino se puso serio y las bromas cesaron. Jai, eso es demasiada responsabilidad y hay demasiadas maneras diferentes de que algo tan abstracto como la realidad se doblegue y se rompa. Jai sonrió. No te preocupes, eso es para otros multiversos. Por suerte, estamos en el multiverso Marvel, donde la realidad se moldea mediante la manipulación atómica y subatómica. Los telequinéticos con suficiente precisión pueden, técnicamente, alterar la realidad. Manipuladores de energía y transmutadores de materia. Incluso tú, la mismísima dama de la suerte, cambias la realidad alterando campos de probabilidad. Domino parpadeó. ¿En serio? ¿Cualquiera puede cambiar la realidad? ¿Qué clase de reglas tan absurdas creó ese ser supremo? Un relámpago iluminó el exterior con un profundo estruendo. Estaba lo suficientemente cerca como para hacer vibrar las ventanas. Domino saltó al regazo de Jai. ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? Jai dijo nerviosamente, rodeándola con sus brazos. Tal vez no deberías maldecir al creador omnisciente y omnipresente. Domino asintió rápidamente. Muy rápidamente. Jai extendió la mano y tomó la de ella mientras sus dedos se entrelazaban. Ahora tienes el poder de Jamie, que afecta el entrelazamiento cuántico de diferentes partículas y energías, pero está limitado localmente. Puedes tirar, empujar e incluso cortar esos hilos que representan estos entrelazamientos para cambiar su realidad. Domino parecía confundido. ¿De qué estás hablando? De repente, se detuvo al ver innumerables hilos rojos. Millones de ellos conectaban todo con todo lo demás. Era el entrelazamiento cuántico hecho visible.
Podía ver cómo se relacionaban las partículas, cómo fluían las energías, cómo la realidad misma era solo una red de conexiones esperando ser pulsadas como cuerdas de guitarra. Apenas lo comprendía. La sobrecarga de información era abrumadora, pero el instinto la guiaba. Su manipulación de la probabilidad, su suerte, encajaban a la perfección con este nuevo poder. Podía sentir qué hilos tirar, cuáles cortar y cuáles dejar intactos. Luego miró a Jai. A su alrededor, no había hilos que lo conectaran ni que emanaran de él. Ella solo percibía un vasto espacio oscuro, y dentro de ese vacío, estrellas titilantes. Miles de millones de ellas, cada una palpitando con energía. Amenazaban visualmente, desafiando a cualquiera, a cualquier cosa, a intentar alterar o distorsionar la realidad a su alrededor. El mensaje era claro, era inmutable e inalterable. Un punto fijo en la realidad misma. De repente, recuperó la vista por completo. Sudaba y hiperventilaba, su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban. «Jai, ¿qué carajo fue eso?» Jai la tranquilizó, sosteniéndola con firmeza. Sus manos sobre sus hombros la hicieron sentir segura. Ese era el mundo cuántico que percibiste. Lo que viste a mi alrededor era una mezcla de mi resistencia a la manipulación de la realidad y mis nuevos poderes universales de distorsión de la realidad, heredados de Madhyam Jaspers. Domino procesó esa información y solo podía pensar en la enorme brecha que existía entre ellos. La enorme diferencia de escala seguía existiendo entre ellos. Él andaba por ahí con el poder de reescribir la existencia, y ella apenas había vislumbrado lo que eso significaba. Debería haber sido aterrador y haberla hecho sentir insignificante. Pero en cambio, sintió confianza. Él le había dado ese poder y confiado en ella. La había convertido en su igual de una manera que pocas personas podrían serlo. Jai sonrió, explicando las diferentes aplicaciones de sus poderes con una energía infantil y vivaz. ¿Sabes? Si podemos fusionar tu campo de probabilidad con el poder de Jamie, podemos lograr algo realmente asombroso. E incluso entonces, si usas tu resistencia infinita gracias al factor de curación. Domino simplemente vio a Jai volver a ser el mismo de siempre, esa versión que solo ella podía presenciar. Este era su Jai. No el magnate ni el doctor que resucitaba a los muertos. Solo Jai. El hombre que se emocionaba hasta la saciedad explicando la mecánica cuántica como un niño con un juguete nuevo. Lo único que pudo hacer fue besarlo, todavía con su exquisito vestido rojo que la realidad había tejido para ella, deseando estar con él y darle algo digno de ese regalo que él le acababa de dar. Se sentó a horcajadas sobre su regazo. La abertura del vestido le permitía acomodarse contra él. Sus manos recorrieron su pecho, sintiendo el calor de su piel a través de la camisa. El beso se intensificó y se tornó apasionado. Movió las caderas con decisión, sintiendo su respuesta bajo ella. «No tienes ni idea de lo que me provocas con este vestido», susurró Jai contra su cuello, mientras sus manos se deslizaban por su muslo desnudo, expuesto por la abertura. Sus dedos dibujaban figuras sobre su piel, y cada caricia le producía una descarga eléctrica. Domino contuvo la respiración cuando sus labios encontraron la curva de su garganta. «Tengo una idea», logró decir con voz ronca. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndolo hacia sí. «La forma en que me has estado mirando como si quisieras devorarme». Sí, murmuró Jai contra su clavícula, mientras sus manos la sujetaban por la cintura a través de la seda. «Joder, Dom, eres perfecta». Se apartó lo justo para mirarlo, sus ojos teñidos de escarlata encontrándose con los de él. «Llévame adentro», susurró, rozando sus labios con cada palabra. «Te deseo. Ahora». Jai se puso de pie y la alzó con él. Ella rodeó su cintura con las piernas, el vestido ondeando a su alrededor como luz de estrellas líquida. La llevó adentro, ella con la boca en su cuello, sus manos explorando sus hombros, su espalda. Apenas lograron llegar al dormitorio. La espalda de Domino chocó contra la pared primero, el cuerpo de Jai pegado al suyo. Sus manos encontraron el único tirante del vestido, sus dedos rozando el borde de la tela sobre su piel. «Este vestido», susurró, mientras sus labios recorrían la curva expuesta de su hombro. «Ver cómo la realidad misma te viste con algo que te hace parecer una diosa». «Menos charla», exigió Domino, mientras sus uñas le arañaban la espalda. «Más caricias». El vestido resplandecía, respondiendo a su deseo. La tela se aflojaba, se movía y dejaba paso a sus manos. Ella jadeó cuando sus dedos encontraron su piel desnuda, su tacto encendiendo cada nervio.
Se tambalearon hacia la cama, enredados en un enredo de extremidades y caricias desesperadas. Domino le quitó la camisa por encima de la cabeza, y sus manos exploraron de inmediato los contornos de su pecho, los músculos de sus hombros. Los labios de Jai volvieron a encontrarse con los de ella. El beso fue profundo y apasionado. Te amo, murmuró contra sus labios, mientras sus manos, reverentes, recorrían sus curvas. Cada parte perfecta, peligrosa e increíble de ti. Muéstramelo, desafió, tirando de él hacia abajo mientras caían sobre la cama. Muéstrame cuánto. Y así lo hizo. Horas después, yacían enredados, empapados en sudor y satisfechos. El vestido rojo había quedado olvidado en el suelo. La cabeza de Domino descansaba sobre el pecho de Jai, escuchando cómo su corazón volvía lentamente a la normalidad. Sus dedos dibujaban figuras perezosas en su espalda, mientras con la otra mano jugaba con mechones de su cabello blanco. Ese vestido es peligroso, dijo Jai con voz ronca. Domino rió, con un tono soñoliento y tranquilo. Solo dices eso porque ahora puedo hacer que aparezca cuando quiera. Exacto. ¿Cómo se supone que voy a hacer algo cuando tú simplemente... Hizo un gesto vago. ¿Hacer eso? Se incorporó apoyándose en un codo, mirándolo con una sonrisa pícara. ¿Quién dice que quiero que hagas algo? Preguntó. Recorrió su pecho con el dedo. Podríamos quedarnos aquí. Todo el día. Jai le tomó la mano y se la llevó a los labios. Tentador. Muy tentador. La acercó más y la besó apasionadamente. Pero al final, el mundo seguirá su curso. Con el tiempo, asintió Domino, recostándose contra él. Pero no ahora. Ahora mismo, que el mundo se vaya a la mierda. Ahora mismo, repitió Jai, rodeándola con sus brazos, el mundo puede irse a la mierda. Al transcurrir el día, dos almas heridas finalmente descansaron y hallaron paz la una en la otra. El mundo podía esperar. Las amenazas podían esperar. Los villanos que conspiraban en submarinos, las sectas que se formaban en las ciudades, los repatriados desaparecidos, las complicaciones de Nueva York, todo podía esperar. Por ahora, solo existía esto. Un hombre que podía reescribir la existencia, otorgándole a su novia poderes divinos porque confiaba en ella. Y una mercenaria que había pasado su vida confiando únicamente en la suerte, ahora confiaba en él. No fue perfecto. Las cicatrices de Londres aún dolían y el cansancio persistía. Pero era paz de verdad. De esa que uno lucha por conseguir, que se gana y a la que se aferra con todas sus fuerzas porque sabe lo rara que es. Y en la tierra salvaje, donde lo imposible se convirtió en normal, se aferraron a ello juntos. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 4. Comentario. Votar capítulo 219 aquí Carrying Too Much 2. Nota del autor. Lo lograron, chicos. Superaron la primera meta. Pronto publicaremos los capítulos extra. La siguiente meta es conseguir 400 Power Stones para obtener 2 capítulos extra más. Como siempre, comenten, compartan y regalen piedras si les está gustando la historia. Jai estaba teniendo un día maravilloso. Él y Domino volaban entre las nubes, compitiendo en un arco iris. Sí, parecía un sueño absurdo, pero cuando dos personas con tiempo libre y ganas de pasar un buen rato juntas tenían la capacidad de distorsionar la realidad, hacían cosas así. Además, era una excelente manera de ayudar a Domino a entrenar sus nuevos poderes de forma divertida, ya que eso era lo que le funcionaba mejor que asistir a clases en línea sobre mecánica cuántica. Créeme, Jai, el pobre hombre lo intentó, hasta Tony Stark, Anke McCoy y Reed Richards lo intentaron. Uno mientras corrían, disfrutando al máximo, los ojos de Domino brillaron. Chocó su nube con la de Jai, provocando que se fusionaran y ella quedara encima. Ambos rieron al sentir la tensión sexual. Otra ventaja de este poder era un sexo extraño pero increíble, del que nunca se cansaban. Entonces sonó el teléfono de Jai y el sonido interrumpió el momento como un cuchillo. Domino, sorprendida al ver un número desconocido, preguntó: ¿Creía que rara vez dabas tu número? Creí que sí. Jai contestó la llamada, que milagrosamente se conectó en la tierra salvaje, de todos los lugares posibles. Habla el doctor. ¿Quién habla?
Una voz débil y temblorosa se escuchó, hablando demasiado rápido, las palabras tropezando unas con otras. Señor Hay, ¿es usted? Por favor, sea usted. Obtuve su número de la tarjeta que me dijo que llamara en caso de emergencia. Por favor, mi tío está herido y estamos en un hospital y el medallón que me dio y los médicos y... La expresión de Hay cambió a medida que la alegría se desvanecía de él. Peter, cálmate y cuéntame con claridad qué pasó. Peter, frustrado, dijo: ¿podrías venir al Hospital General de la Reina, por favor? Antes de que terminara la frase, una mano se posó suavemente sobre su hombro, sin que su sentido arácnido lo detectara. Peter se giró, con el teléfono aún pegado a la oreja, y se encontró con Hay, vestido con una camiseta sonriente y pantalones cortos, y otra mujer a su lado, con una camiseta de tirantes y pantalones cortos vaqueros, cabello blanco y negro, piel pálida, una mancha negra en el ojo y destellos escarlata en el iris. Peter tartamudeó. Espera, ¿cómo? Estaba hablando contigo por... Domino puso la mano sobre el hombro de Peter. Tranquilo, chico. El doctor ya está aquí. Todo va a salir bien. Peter intentaba formar frases. Abría la boca, la cerraba y la volvía a abrir, pero no le salía nada bien, ya que su cerebro aún estaba intentando procesar la información. Entonces Gwen llegó corriendo y se abalanzó sobre Peter, abrazándolo sin mirar a los desconocidos. Tenía la cara enrojecida por el llanto y la voz quebrada. ¡Ay, Dios mío, Peter! Papá me contó lo del accidente de Ben. Es horrible. Hay entendió lo suficiente de aquel intercambio. No necesitaba más detalles y se dirigió al quirófano. Los médicos se sorprendieron al ver entrar a alguien sin autorización. Le gritaron que respetara el protocolo de seguridad y el ambiente estéril, ordenándole que se marchara de inmediato. Pero, por más que lo intentaron, no pudieron enfocar su rostro y no recordaban cómo era, a pesar de mirarlo fijamente. Hay ignoró sus gritos y simplemente examinó la mesa de operaciones, solo para encontrar a Ben Parker tendido allí, con el pecho abierto y el corazón expuesto. Tras usar su aura curativa para escanear el cuerpo de Ben, Hay lo encontró. Una bala alojada justo debajo de una arteria principal, a milímetros de una cavidad cardíaca. Un solo error de los cirujanos y Ben Parker se desangraría en segundos. Hay trabajaba mientras su aura curativa se expandía. Los cirujanos se quedaron inmóviles, observando cómo la herida en el pecho de Ben comenzaba a cerrarse con la regeneración del tejido y la unión de las células. La bala, ya no sostenida por la carne dañada, simplemente se desprendió y cayó con un estrépito sobre la bandeja quirúrgica. Un cirujano lo recogió y lo examinó fijamente, luego miró el pecho de Ben, donde la herida había desaparecido y ni siquiera quedaba una cicatriz. ¿Qué demonios?, susurró un cirujano. Alguien vio. Comenzó otro. La herida simplemente se cerró. Se cerró sola. Eso es imposible. Comprueben sus signos vitales. Compruébenlo todo. Los monitores emitían pitidos constantes. Frecuencia cardíaca normal, presión arterial estable y niveles de oxígeno perfectos. Ben Parker, que había estado a minutos de la muerte, gozaba repentinamente de perfecta salud. Hay confirmó que Ben estaba completamente recuperado y que despertaría sin complicaciones. Luego salió, dejando a los médicos preguntándose qué demonios había pasado. Se pasarían semanas dudando de su cordura, intentando explicar lo inexplicable. Pero a Hay no le importaba. Tenía un hijo del que ocuparse. Peter estaba sentado en la sala de espera con Gwen a su lado, una mano sobre su brazo. Domino los observaba a unos metros de distancia, manteniendo la distancia pero sin perder de vista a Peter. Él miraba al vacío. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban. Hay se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Anímate, chico. Tu tío va a salir adelante. Ya está todo listo y solo está durmiendo. La verdad es que es un tipo duro, así que deja de lamentarte. Gwen levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Hay la dejó ver bien su rostro, ya que ella conocía la identidad secreta de Peter como Spider-Man. Peter se puso de pie mecánicamente. Su rostro reflejaba una mezcla de ira, dolor y confusión. Entonces empezó a golpear el pecho de Hay. Una y otra vez. Los puños rebotaban en el pecho de Hay como si estuviera golpeando una pared. ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste que no fuera un héroe? ¿Por qué me diste esa moneda? La bala que disparó el asaltante, en lugar de ir a parar a mí, rebotó en la moneda e hirió al tío Ben.
¿Por qué dijiste que ignorara las necesidades de ayuda de los demás en lugar de las mías? Si tan solo hubiera estado patrullando y lo hubiera detenido antes, en vez de ir de compras a comprar malditos cómics con el tío Ben. ¿Por qué siempre me pasan cosas malas? ¿Por qué la gente siempre necesita un héroe que los salve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los golpes seguían llegando, débiles y desesperados. La voz de Peter se elevó y se quebró. Ya no tenía sentido lo que decía, solo gritaba y las palabras brotaban sin control, como un torrente de conciencia. Es mi culpa. Siempre es mi maldita culpa. Podría haberlo detenido. Debería haber sido más rápido. Debería haber. Su voz se quebró por completo y los golpes cesaron. Se quedó allí de pie, con los puños apretados contra el pecho de Jai, temblando. ¿Por qué todos mis seres queridos sufren? El tío Ben y la tía Mai estuvieron hospitalizados hace apenas unas semanas, y ahora casi lo pierdo de nuevo. ¿Y si la próxima vez no puedo? ¿Y si no estás ahí y yo? Dios, ¿y si muere? ¿Y si los pierdo como perdí a mis padres? Uno no pudo terminar y solo emitió un horrible sonido de ahogo. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p@treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 9. Comentario. Votar capítulo 220 y Begotiu, Peter 1. Nota del autor. Lo lograron, chicos. Aquí tienen el segundo capítulo extra. El próximo objetivo es conseguir 400 Power Stones para obtener 2 capítulos extra más. Como siempre, voten, comenten, compartan y regalen piedras si les está gustando la historia. Ah, y antes de que se me olvide, feliz año nuevo 2016. 9. Imagen obligatoria aquí. 9. Gwen se puso de pie. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía a Peter derrumbarse. Viendo cómo alguien a quien quería, alguien a quien amaba, se desmoronaba. Domino quería alejar a Peter, pero Jai le indicó que lo dejara ir y liberara la ira contenida de Peter. Gwen captó la señal y lo entendió. Se quedó donde estaba, aunque su instinto le decía que fuera con Peter. Jai hizo un gesto con la mano y la gente en la sala de espera dejó de prestarles atención. Su atención se desvió hacia revistas, teléfonos o cualquier otra cosa, brindándoles privacidad en un espacio público. Peter no paraba de gritar. Maldiciéndose a sí mismo. Maldiciendo a Jai. Maldiciendo al atracador. Maldiciendo al universo por ser tan cruel. Se le puso la voz ronca y le dolía la garganta, pero no le importaba. Se supone que soy fuerte. Tengo poderes. Puedo levantar coches. Puedo esquivar balas. Pero no puedo proteger al tío Ben. No puedo. No puedo. ¿De qué sirven estos poderes si no puedo proteger a la gente que amo? Se desplomó al fallarle las rodillas, pero Jai lo sujetó y lo bajó suavemente al banco. Pedro lloraba con el rostro hundido entre las manos y los hombros agitados. Gwen se sentó a su lado, lo abrazó y lo sostuvo mientras él se derrumbaba. Sus propias lágrimas caían en silencio mientras apoyaba el rostro en su hombro. Domino observaba con la mandíbula apretada. Ya había visto crisis nerviosas antes. La vida de mercenario te mostraba a la gente en sus peores momentos. Pero ver a un chico derrumbarse así, ver a su novia intentar contenerlo, era algo diferente. Pasaron 10 minutos, tal vez 15. Finalmente, los sollozos de Peter se calmaron, se convirtieron en hipo y luego en una respiración temblorosa. Estaba exhausto. Agotado mental, física y emocionalmente. Apoyó la cabeza en el hombro de Gwen. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho. No quise. No quise perderlo así. SHH, susurró Gwen, acariciándole el pelo. Está bien. Tú estás bien. Tienes derecho a derrumbarte, Peter. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Peter cerró los ojos. Solo por un instante, pensó. Pero el cansancio lo venció y se desplomó contra Gwen. Miró a Jai con pánico en los ojos. Está él. Está bien, dijo Jai con suavidad. Solo está agotado. Déjenlo descansar. Mientras Jai ayudaba a Gwen a acomodar a Peter en el banco, colocando su cabeza correctamente sobre su regazo, May Parker entró en la sala de espera. Se movía rápidamente, con el pánico reflejado en su rostro. Vio a Peter inconsciente y palideció. Peter. ¿Qué pasó? ¿Él también está herido?
Dios mío, que Peter no. La voz de Gwen se mantuvo firme a pesar de las lágrimas. Solo está descansando, señora Parker. Está cansado. Tuvo un ataque de pánico, pero ya está bien. Las manos de Mai temblaban. Miró a Jai, intentando enfocar su rostro sin éxito. Era como mirar a alguien a través de un cristal esmerilado. Podía verlo, pero no lograba captar los detalles ni ubicarlo. ¿Y ven? ¿Han dicho algo los médicos? Vine lo más rápido que pude, pero había mucho tráfico y no pude encontrar aparcamiento y. Jai habló con calma, diciendo que el médico ya había dado su veredicto y que su esposo estaría perfectamente bien. Debería tranquilizarse y sentarse un rato para respirar. Mai, confundida, preguntó, sin reconocer el rostro por mucho que lo intentara. Perdón, pero usted es. Estoy tan preocupada y cansada de correr. No recuerdo nada. Jai esbozó una sonrisa triste. Miró el cuello de Peter y vio la moneda de 25 centavos de dominó colgando de una cadena. Abollada por la deformación del metal donde había impactado una bala. Donde la suerte de dominó había cambiado de rumbo y salvado la vida de Peter, pero casi matando a Ben en el proceso. La suerte era así de caprichosa. No te preocupes, dijo Jai. Soy amigo de Peter, por así decirlo. No te preocupes demasiado, señora Parker. Tanto tu marido como tu sobrino son fuertes y resistentes. Estarán bien. Se volvió hacia Gwen. Vigílalo, ¿quieres? Y no te preocupes. Nadie perturbará su tranquilidad. Se marchó con Domino, y justo cuando doblaban una esquina, desaparecieron sin llamar la atención de nadie. Mai se sentó pesadamente en una silla y miró a Peter, que dormía en el regazo de Gwen. Estaba demasiado cansada, demasiado asustada y demasiado aliviada como para pensar en lo que aquello significaba. Gwen acarició el cabello de Peter y susurró: Estoy aquí contigo, Peter. Peter se despertó con luces fluorescentes y olor a desinfectante. Le dolía mucho la cabeza, tenía la garganta irritada y sentía los ojos hinchados. Gwen seguía allí. Oye, dijo ella en voz baja. ¿Estás despierto? Peter se incorporó y todo volvió a su mente. La llamada telefónica, la aparición de Jai, la cirugía, el tío Ben y su crisis nerviosa. ¡Oh Dios! Su colapso. Le había pegado a Jai, le había gritado y le había culpado de todo. Se derrumbó en la sala de espera de un hospital como. ¿Tío Ben? Su voz salió ronca y áspera por el grito. Está perfectamente bien. Los médicos lo consideran un milagro. No pueden explicarlo, pero está estable. Dicen que le darán el alta mañana. El alivio de Peter fue tan intenso que le dolió. ¿Y tú, Gwen? Vaciló. ¿Cómo te sientes? Después de todo. Peter lo pensó. La ira se había desvanecido, solo para ser reemplazada por el agotamiento y la vergüenza. Maldita sea. No debía haberle pegado así. No debía haber perdido el control. Te dejó. Ese tipo podría haberte detenido si hubiera querido. Estoy bastante seguro de que es increíblemente poderoso. Eso es lo que lo empeora. Peter bajó la mirada hacia sus manos. Las mismas manos con las que había golpeado al hombre que acababa de salvarle la vida a su tío. Fui un idiota. Él le salva la vida al tío Ben, y yo lo golpeo como si fuera su culpa. Pete, estabas teniendo una crisis. La gente no es precisamente racional durante una crisis. Gwen le apretó el hombro. Y por lo que vi, lo entendió. Te dejó desahogarte. La verdad es que fue muy amable de su parte. Peter palpó la moneda que llevaba colgada al cuello. La abolladura era visible y profunda. Prueba de que el regalo de Jai le había salvado la vida y había cumplido su cometido a la perfección. Pero el tío Ben también resultó herido. La bala que debería haber matado a Peter le dio a Ben. Aquello entabló una lección sobre cómo nada es gratis y cómo incluso las cosas buenas tienen un precio. Me dijo que la familia es lo primero, dijo Peter en voz baja. Durante esa conversación, me dijo que no podía salvar a todo el mundo y que intentarlo me destruiría. Suena inteligente. ¿Pero cómo demonios hago eso? ¿Cómo elijo? La voz de Peter se quebró. Si hubiera estado patrullando como quería, podría haber detenido a ese desgraciado antes de que llegara al tío Ben. Pero Jai dijo que primero debía concentrarme en ser un niño. En vivir mi vida. En mi familia. Gwen guardó silencio porque no tenía respuestas fáciles. Creo que. Tal vez no se trata de elegir. Se trata de equilibrio. Puedes ser Spider-Man. Puedes ayudar a la gente.
Pero no puedes olvidarte de las personas que te quieren en el proceso. Y Pete, no puedes estar en todas partes a la vez. No eres Dios. Solo eres tú. 3. Equilibrio. Peter puso a prueba la palabra. Es más difícil de lo que parece. 2. Todo lo que vale la pena hacer, se hace. Gwen sonrió. Pero no lo estás haciendo solo. Me tienes a mí. Tienes a Harry. Y, por lo visto, tienes el número de teléfono del agente de poder, lo cual es una auténtica locura, por cierto. Peter soltó una risita a pesar de todo. Sí. Eso es una auténtica locura. Una enfermera apareció en la puerta. Peter Parker. Ya puedes ver a tu tío. Peter se puso de pie rápidamente, con Gwen a su lado. Caminaron por el pasillo aséptico, siguiendo a la enfermera hasta la habitación de Ben. Ben estaba despierto, sentado en la cama con May a su lado. Se veía cansado pero saludable, y estaba allí sentado como si nada hubiera pasado. Tío Ben. Peter se abalanzó hacia adelante. Tranquilo, tigre, dijo Ben sonriendo y abriendo los brazos. Todavía me duele un poco. Peter lo abrazó con cuidado, consciente de su poder. May se unió a ellos, envolviendo a sus 2 hijos en sus brazos. Permanecieron así durante un largo rato. Una familia que casi se había roto, ahora permanecía unida. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink.